Hola, 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 mis hermanos, que Dios les bendiga en este momento. Es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, me acompaña como siempre mi esposa. Rebeca. Ujú. Y les saluda Gerson López, pastor de la Congregación Luz a las Naciones en Pava, San José, Costa Rica. Bueno, y esta noche, hermanos, estamos viendo una serie de enseñanzas bíblicas Ujú. titulada Las siete iglesias del Apocalipsis. Las siete iglesias quedan en la región que conocemos, la República de Turquía, y hoy vamos a ver más bien la segunda iglesia. En realidad, lo correcto es decir la segunda congregación. Bueno, y esta es la iglesia de Esmirna, hermanos, y bueno, quiero leerles el texto bíblico a ustedes. Ujú. Y la pregunta que nos hacemos en este momento con referente a la iglesia de Esmirna es, ¿cree usted que la iglesia de Esmirna está vigente hoy en día? Porque recuérdese que cada congregación representa un tipo de creyente en la historia del mundo. O sea, como que Jesús dijera, en la historia del mundo voy a resumir a todos los creyentes en siete tipos de creyentes que representan cada una de esas iglesias. Estas iglesias no solo representan una era, la era en que existieron, sino que estas iglesias del Apocalipsis representan también, hermanos, los creyentes o la iglesia universal en la historia de toda la humanidad. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos a leer el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo, capítulo 2. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versos del 2 al 11. Perdón, del 8 al 11. Listo, mis hermanos. Dice así la palabra bendita a nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Juan. Dice, y escribe, eso le dice Cristo a Juan, escribe al ángel de la iglesia. Este ángel, recordemos, es un mensajero. Ángel viene del hebreo malach o malach, eh, o como dice que malajín, los ángeles, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, esta ciudad que está aquí en el Medio Oriente, en lo que, como dijimos, que conocemos que es Turquía. Dice, el primero y el último, así se presenta Cristo a esta iglesia. El primero y el último, el que fue muerto, pero ha resucitado. Dice esto, no temas en nada lo que vas a padecer. Oiga, qué profecía. A ninguno le gustaría que le dieran una profecía así, ¿verdad? Todos quieren profecías Ujú. de bendición. Pero Ujú. esta profecía, mire qué tremendo con lo que empieza. No temas en nada de lo que vas a padecer. O sea, lo que Cristo está diciéndole, sepa, iglesia amada, usted va a padecer mucho por causa de mi nombre. He aquí, el diablo, o sea, el acusador, echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y los va a hacer sufrir cruelmente para que vuestra obediencia a la palabra sea probada. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga. Preste mucha atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que venzan sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás sufrirán los efectos de la segunda muerte. Bueno, hermanos, lo Ujú. primero que debemos notar en ese pasaje de la escritura es que el Señor no recrimina en nada, en absolutamente nada a esta congregación, y el mensaje impartido a ella es una palabra que desafía hoy día a muchos creyentes con respecto a su postura ante las pruebas y las tentaciones, porque estamos viviendo el tiempo de una iglesia, hermanos, que ante la prueba se desanima, se aparta del Señor o se van a otra congregación y comienzan a renegar, que caen en cualquier tipo de tentación. Y hermanos, esto va a desafiar a muchos creyentes este mensaje. Además de esto, Cristo los va a animar a seguir siendo fieles a Él, al punto de estar dispuestos a dar su vida por el Señor. Así comienza esta historia de la iglesia de Esmirna. Pero, ¿qué les parece, hermanos, ese Ujú. texto? Tremendo pasaje de la escritura, ¿verdad, hermanos? Amén. Ujú. Bueno, Ujú, buenas noches, hermanos. Acá tenemos un tema fuerte con respecto a la iglesia de Esmirna ujú. y sí nos gustaría saber qué piensa usted, tanto en los hermanos que nos están mirando a través del Facebook como
a los hermanos que están viéndonos próximamente por YouTube. Y la pregunta la hacemos abierta para que usted tenga la oportunidad de hacer su comentario y déjenos por favor su comentario ahí, valga la redundancia, su inquietud, su Pregunta. pregunta, si es que usted necesita hacer alguna consulta. Y la pregunta que yo le quiero dejar a usted es, ¿cree usted que la iglesia de Esmirna está vigente hoy en día? Eso es lo que necesitamos em, escribir. Y usted, por favor, déjenos su comentario para ver qué piensa usted. Si usted cree que la iglesia de Esmirna aún está vigente hoy, si usted ve que la iglesia de Esmirna es la que hoy se está viendo, se está notando entre el pueblo de Dios, por favor déjenos su comentario. Y bueno, yo quiero que usted nos explique en respecto a esta carta que va dirigida a la iglesia de Esmirna, que usted nos comente a quién es que va dirigida esa carta. Bueno, esa carta va dirigida al mensajero de esta congregación de Esmirna, esa iglesia en Esmirna. Y cabe señalar, hermano y hermana, que el mensajero no necesariamente es un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, puede ser cualquiera de ellos. El mensajero puede ser un líder espiritual, es la persona que está a cargo espiritualmente de la congregación en ese momento, que puede ser cualquiera de estos. En este caso, con respecto a la iglesia de Esmirna, el mensajero de la iglesia de Esmirna era un discípulo de Juan, del apóstol Juan, el cual se llamaba Policarpo. Y él vamos a hablar en breves momentos de este tremendo obispo, de este tremendo mensajero, Un ¿verdad? tremendo mensajero. Ujú, Bueno, explíquenos usted, hermano, dice usted que esa carta va dirigida a la iglesia de Esmirna, en ese momento, el lugar que se llama ujú, Esmirna, ujú. y el mensajero de esa congregación se llamaba Policarpo, Policarpo, ¿verdad? Policarpo. Ujú. ¿Recrimina Cristo a esta iglesia? Bueno, interesante saber, Rebeca y hermanos, que entre las 7 iglesias del Apocalipsis Ujú, hay 2 iglesias nada más que Jesús no les recrimina nada, que es la iglesia de Esmirna, que no le dice, pero tengo contra ti, esto no se lo dice Jesús, y la iglesia de Filadelfia, que también en algún momento lo vamos a ver, son 2 iglesias o 2 congregaciones a las cuales Cristo Jesús no les recrimina nada, o sea, no les dice, pero tengo contra ti, sino que son iglesias que estaban totalmente entregadas al Señor. ujú. ¿Cuál sería entonces el mensaje central? Bueno, lo que vamos a estudiar hoy Ujú, de la iglesia de Esmirna, el mensaje central es la postura que nosotros tenemos que tener ante las pruebas, ante las situaciones, ante las presiones, ante las adversidades, la postura valiente que esos hermanos tenían ujú, cuando venían esas pruebas, porque Cristo les dice que van a venir tiempos muy difíciles al punto de que les dice palabras tan fuertes como ser fiel hasta la muerte. Ellos tienen que pagar con su vida el testimonio de Cristo Jesús. Y hermanos, comparar a esos creyentes con los creyentes de hoy en día, con la postura que ujú, tenemos, hermanos, no puede ser que seamos débiles, tan débiles de que nos apartamos ante cualquier tribulación o que reneguemos ante cualquier prueba o que nos desanimemos y comencemos a decir, Dios, pero ¿por qué? ujú. Esos hermanos pagaron con su vida. Ok. Ujú, Bueno, estamos tratando el tema de la iglesia de Esmirna. Queremos ujú, hacerles la consulta y usted, por favor, déjenos ahí su comentario. ¿Cree usted que la iglesia de Esmirna está vigente hoy en día? Por favor, escriba y ujú, déjenos su comentario. ujú. Gerson, ¿qué significa básicamente el nombre de Esmirna? Bueno, Esmirna es un nombre que si lo traducimos al español significa mirra. Y la mirra era una hierba muy amarga. En la Biblia la Ujú, mirra era el símbolo de sufrimiento. Si ujú, ustedes se acuerdan que a Jesús, ¿verdad? Cuando nace, uno de los reyes le lleva mirra, representando todo el sufrimiento que Cristo iba a tener. ujú, También, hermanos, la mirra tenía que ser molida para que sacara su olor, un olor ujú, grato ante el Señor. Y la mirra también es símbolo de muerte, porque en los tiempos antiguos con la ujú. mirra se embalsamaba a los muertos. Ok. Entonces Dios vuelve a lo mismo. Jesús escoge nombres de congregaciones o de lugares para referirse a lo que va a acontecer a esta iglesia. En ese Ujú, caso, la mirra iba a representar una iglesia que iba a sufrir mucho
por el testimonio de Cristo. Bueno, paradójicamente esta ciudad de Esmirna también Ujú. era conocida como la ciudad de la vida. En esta ciudad de la vida es donde iban a morir tantos miles y miles de creyentes. Pero Jesús, que les dice, al final les daré la corona de la vida, La corona de haciendo la vida. referencia Ujú. también a que esa iglesia se le conocía como la corona de la vida. También a esa iglesia o a ese lugar de Esmirna, que queda en Asia Menor, en lo que conocemos hoy como Turquía o parte de Turquía, se le llamaba la ciudad fiel. Por eso Jesús le dice, sé fiel. Mm, Increíble, Jesús usaba todo esto, él se aprovechaba o hacía Ujú. uso, más bien, perdón, hermanos, de todo este conocimiento de cada congregación, de cada lugar, para hablarle a su pueblo un mensaje específico, ya que el significado de Esmirna representa muy bien a esa iglesia, ya que ella fue perseguida hasta la muerte y embalsamada con las especies del martirio, así Qué fuerte, ¿verdad? así es como Jesús lo quiere hacer ver a todos nosotros con este mensaje. Sí, así es. Ujú. ¿Qué representa la mirra en la Biblia? La mirra es esto, la mirra es ese sufrimiento, ¿verdad? Representa el sufrimiento, pero también la mirra, como lo acaba de decir, hermanos, era Ujú. una hierba que de ellas se hacía incienso, de la mirra, y daba un olor grato, dando a entender que cada creyente sacrificado, martirizado, cada creyente que murió por el evangelio, esa Ujú. muerte era un sacrificio que hace olor grato delante del Señor, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, ya que la sangre de sus mártires se convirtió en la rica semilla que permitiría la conversión de miles de almas, las cuales dieron como resultado el nacimiento de nuevas congregaciones en toda Asia Menor. Ujú. Amén. ¿Podría darnos alguna reseña histórica usted de este tema? Sí, bueno, Ujú. hermanos, en más de 250 años, Ujú. comenzando con la iglesia de Esmirna, fueron muchos los creyentes que fueron crucificados. Escuche lo que le voy a decir. Partiendo de Esmirna, los creyentes que fueron crucificados, echados a los perros, los creyentes en los tiempos de Esmirna, Rebeca, fueron Ajá. cubiertos de petróleo e incendiados vivos como si fueran antorchas humanas. Imagínese Qué usted terrible. que le echen petróleo, que le prendan un Ujú. fuego y esa persona corriendo como antorchas, así Una de antorcha crueles humana. eran. Otros fueron puestos vivos en aceite, el cual poco a poco se iba calentando hasta hervir. Esas torturas, bueno, Juan le tocó eso, al apóstol Juan le tocó eso. También los encerraban en cuartos oscuros amarrados a cadáveres para que murieran a causa de la putrefacción. Esto hacían esas crueldades el Imperio Romano con los creyentes. Con estas y cientos de torturas, asesinaron a muchos y muchos o miles de creyentes en Cristo en los primeros siglos de la iglesia, siendo Esmirna, la iglesia de Esmirna, la que más padeció el martirio. Ujú. 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 ¿Con qué título se presenta Cristo a esta iglesia? Bueno, lindo saber. Ujú. Eh, bueno, Reca, tal vez me gustaría más bien, antes de responderle eso, Ujú. tocar algún texto, ¿verdad? Que hable del sufrimiento de los primeros creyentes. Claro. Vea, si uno lee el libro de Hebreos, capítulo 11 versos 36 al 38, dice, otros experimentaron vituperios, oiga, azotes, y además de eso, prisiones y cárceles. ¿Por qué? Por el evangelio, no porque eran pillos, como hay tanto pillo en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Sino por causa de Cristo. Dice, fueron apedreados, aserrados. Aserrados significa que le cortaban las extremidades con sierras, con serruchos, hermanos. Oiga, fueron aserrados. Eso lo hacían estando ellos vivos, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres. Y eran pobres no porque eran pobres, porque eran Ujú. por ser pobres, sino Ujú. porque le quitaban todos sus bienes. Esto lo vamos a ver dentro de un momento. Angustiados, maltratados. Maltratados quiere decir que los ofendían, los trataban mal, los golpeaban, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, hermanos. Todo esto, ¿por qué? Porque ellos prefirieron sufrir el vituperio de Cristo a negarlo. Y ahora, en pleno siglo XXI, ¿qué estamos dispuestos nosotros a soportar por causa del Señor? Hermanos y hermanas,
Lo que la iglesia de hoy necesita es volverse otra vez a Jesucristo y a su palabra de todo corazón. La iglesia necesita otra vez volver a sentir devoción por Dios y tener las agallas en medio de la tentación y la prueba. Porque hoy en día, vamos a verlos a verlo más claramente, esta iglesia de Esmirna sigue estando viva y Así está es, sufriendo, está siendo martirizada hoy en así día. es. ¿Cómo se presenta Cristo a esta iglesia? Cristo se presenta a esta iglesia de Esmirna como el primero y el postrero. He aquí el primero y el postero. Esta frase aparentemente corta, hermanos, abarca todo lo referente a la eternidad de Cristo. Al identificarse así, nos quiere resaltar el hecho de que nada escapa de su atención. Cristo es el eterno y tiene el poder y el conocimiento de toda la historia humana. También Cristo se presenta a esta iglesia Ujú, valiéndose del mensaje, del significado de Esmirna, se presenta como el que fue muerto, ujú, pero ha resucitado. ujú, Así se presenta Cristo, como diciéndole, yo sigo parte, yo fui el primero en ser parte de esos sufrimientos. ujú, El énfasis de esta expresión es obvio. Esta iglesia, al igual que Cristo, tendría que enfrentar y vencer la muerte con valor. Por ese motivo, el Señor se revela a esta congregación como el que estuvo muerto y vivió. Esa ujú, iglesia, Rebeca y hermanos, tenía que sellar el testimonio de Cristo con su propia sangre, pero siempre debían de recordar que en momentos de más sufrimiento los estaba contemplando los ojos de aquel que tiempo atrás, poco tiempo atrás, también fue muerto por hacer la voluntad de Dios. amén. Tremendo, Amén, tremendo amén. mensaje ese que le transmite Cristo a esta iglesia. Estamos tocando el tema de la iglesia de Esmirna. Igual a la pregunta que dejamos al inicio, ¿cree usted que la iglesia de Esmirna está vigente hoy en día? Entonces, por favor, déjenos su comentario, lo que usted piensa acerca de esta iglesia. Y bueno, ¿con qué palabras elogiaría Cristo a esa iglesia en este momento? Bueno, Cristo elogia a esa congregación sufriente, martirizada, Ujú, atribulada, diciéndole, yo conozco tus obras, yo tengo conocimiento absoluto ujú, de lo que estás pasando. Claro, Cristo, hermanos, Cristo ve lo que esa iglesia está sufriendo por causa de él, por causa de su palabra. Le dice a esa iglesia, yo tengo conocimiento absoluto de tus obras, sé que has sufrido mucho por mi causa. Vea lo que le dice, lo que dice en la escritura. Estamos viendo Apocalipsis 2:9. ujú, Sé que has sufrido mucho por mi causa. Sé también de tu tribulación actual y de tu pobreza, le dice, aunque espiritualmente eres rica. Sé cómo te calumnian los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son una congregación al servicio de Satanás. Bueno, Rebeca, la expresión ujú, yo conozco tus obras, yo sé bien, quiere decir, yo sé bien por lo que tú estás pasando, yo conozco tus pruebas, tus tribulaciones. La palabra tribulación, Rebeca, viene de una raíz hebrea que significa presiones externas, ya ujú, que esos hermanos vivían continuamente atacados, calumniados, perseguidos, asediados, despojados y humillados. Lo que el Señor le quiere dar a entender a sus hijos en esta iglesia es lo siguiente. Yo sé perfectamente lo que has sufrido y lo que aún estás por sufrir. Yo sé bien lo que tú sientes. Yo mismo experimenté estos sufrimientos. Y le dice, yo conozco tu pobreza. Y esa tremendo. palabra pobreza es increíble, hermanos, porque Ujú, como lo acaba de decir, había una razón para que esa iglesia fuese pobre. Y es que ellos eran despojados de sus bienes, todo lo que ellos tenían, sus casas, sus negocios, cuando se daban cuenta que eran testigos de Cristo, que eran seguidores del Mesías, cuando se daban cuenta los de esta región de Esmirna, los paganos que vivían en ujú, Esmirna, se daban cuenta que ellos eran creyentes en Cristo Jesús, los despojaban de todo, los golpeaban, ujú. les quitaban los negocios, les quitaban las casas, les quitaban las ropas, no les dejaban nada. Y eso está en la Biblia escrito. Escuche lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 34. Dice, Ujú, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo, escuche lo que dice la escritura, ujú, y el despojo, quiere decir que le quitaron lo que tenían violentamente. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo.
O sea, ellos no se ponían así, ay Señor, me quitaron la casa, ¿ahora qué vamos a hacer? No, ellos se gozaban. ¿Cómo lo hacían Dios? Es que es una obra divina, solo Dios da ese gozo en medio de esto. El despojo de vuestros bienes, dice el hebreo más bien, el despojo violento de vuestros bienes sufrís con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto que voy a decir, hermanos, puede que parecer al principio un poco absurdo, pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los verdaderamente ricos ante Dios en este mundo? Son los ricos en Ujú. la fe y en el amor. Esos son los verdaderamente ricos ante Dios. No son los hombres que se esmeran tanto con tanto afán por unas monedas que no tienen circulación en los cielos. Así es. Amén. Tremendo, tremendo mensaje, tremenda iglesia y qué fuerte para ellos todo lo que vivieron. ¿Qué significa la frase, sé fiel hasta la muerte? Ah, bueno, esa Tremendo. iglesia tendría que demostrar su fidelidad a Cristo hasta la muerte, Mm, hasta la muerte. Hermanos, esos hermanos no estaban aferrados a esta tierra, ni siquiera estaban aferrados a este cuerpo. ¿Cuánta gente está aferrada a este cuerpo? ¿Ah? Está bien hacer ejercicio, ir al gimnasio, pero hay gente que son narcisistas o egocentristas, mm, hermanos, o se endiosan ellos mismos, egocentristas. Ellos aman este cuerpo, pero lo aman al punto de idolatrarlo. Esta gente de Esminas, estos hermanos de Esminas, no estaban aferrados ni a su propio cuerpo. Por eso ellos dijeron, vamos a pagar, si tenemos que pagar con nuestra vida la fe que tenemos en Cristo, lo vamos a hacer. Ellos comprendían que no tenían que estar aferrados a nada material en este mundo. Es increíble cómo la iglesia hoy en día, muchos ministros enseñan que hay que, lo material, que la plata primero, que eso primero, ujú, que no, hermanos, esos mensajes harto, asco ese mensaje. Hermanos, dice ujú. Jesús, que dice ella más bien, Jesús, Mateo 6 19 al 21. Dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, Así es. donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí Ahí estará estará su tu corazón. corazón. ¿Sabe qué es lo que pasa, Rebeca, en estos días? Que a la Ujú, así iglesia es. se le enseña solamente a hacer tesoros en la tierra. Difícilmente escucho un ministro enseñándole a la iglesia, al pueblo del Señor, a la congregación del Señor, cómo hacer tesoros en los cielos. Es más, Ujú. pregúntele usted a algún hermano en la congregación, ¿cómo hace usted tesoros en el cielo? No saben hacerlos. Entonces, ¿cómo pretenden llegar? ¿Dónde se encuentra, hermano y hermana, actualmente su tesoro? Ujú, Escuche lo así que dice el es. libro de Hebreos 11:24. Por la fe Moisés hecho ya grande. Mire a Moisés. Rehusó llamarse hijo del eje faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Colosenses 3 del 1 al 2. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es. Estos hermanos de Hermina comprendían esos textos, Rebeca. Lo entendían bien. Textos que a la iglesia hoy en día le cuesta, además, les cuesta entender, porque nadie predica esto ya. Pero alguien tenía que decirlo, ¿no? Y lo Y dice se el dijo. Señor, y se dijo. Y se dijo. Ujú. ¿Qué promesa le hace el Señor a esta iglesia? ¿Qué promesas? Bueno, primero le dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué le parece, Rey? Terrible, porque ¿cuál iglesia está preparada para que le digan eso? ¿Sabe qué significa no temas en nada lo que vas a padecer? Significa en el idioma hebreo, si lo traduce uno del griego, es pórtate con valentía, Ujú, tenga valor, ¿verdad? Como dijimos ayer, el reino de los cielos sufre violencia y solo ujú, los que logran aferrarse a este reino, así es. ¿verdad? Triunfan. He aquí, el acusador echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y los va a hacer sufrir cruelmente. Oiga lo que dice el Señor, para que vuestra fe y vuestra obediencia a la palabra sea probada y tendréis tribulación por 10 días. Eso es muy importante. Ujú, Todo este significado. No temas, así alienta Dios a su pueblo. No temas porque yo estoy contigo para ayudarte. No temer implica, hermanos,
tanto nuestra situación presente como la futura. Aquí nuevamente se hace referencia a las persecuciones por las cuales iba a pasar esta iglesia de Esmirna. El acusador dice: Satanás, el diablo, echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y los va a hacer sufrir cruelmente, ¿verdad? Y dice que eso hace por 10 días. Bueno, ¿qué representan esos 10 días? Ujú. Según los eruditos de las escrituras, estos 10 días representan los 10 periodos de los emperadores romanos, los 10 periodos de los emperadores romanos, de los más crueles emperadores romanos, que persiguieron a la iglesia del Ujú. Señor. Ujú. Ujú. Bueno, hablando de este tema de la persecución que se le daba a esta iglesia, eh, explíquenos un poquito acerca del mensajero de esta iglesia, al Bueno, que se le da el mensaje ujú. y cómo era que se llamaba, y igual qué misión era la que él traía. Bueno, Ujú. cuando este mensajero de la iglesia, este obispo de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Ya voy a hablar de él, él se identifica con las palabras del Señor: ser fiel hasta la muerte. Correcto. Él sabe, este mensajero es Mirna, ¿verdad? Él sabe lo que Cristo le está hablando primeramente a él, porque la carta va dirigida primeramente al mensajero. Escribe al ángel de la iglesia. Ujú. Va dirigida primeramente al mensajero: sé fiel hasta la muerte. O sea, él entiende el mensaje de Cristo, porque él mismo ha visto a muchos, él pastoreando o dirigiendo esa congregación, él ha visto a muchos de sus miembros morir por causa de Cristo. Y Cristo le dice, ahora le dice a él, siendo ya él un anciano, le dice: sé fiel hasta la muerte, y la promesa: y yo te daré la corona de la vida, hermanos. Y vamos a hablar de esto, de este Ujú. mensajero, Sí, claro. de este mensajero que es clave en esta historia. Este mensajero de esta iglesia se llamó Policarpo. Y Policarpo era discípulo de del apóstol Juan. Ujú. Y Policarpo, como acá decirlo, es el líder espiritual de la iglesia o la congregación de Esmirna. Policarpo fue martirizado el sábado, Ujú. escuche, tome nota, el sábado 23 de febrero del año 155 de nuestra era. ¿Qué edad tenía aproximadamente? Policarpo tenía 86 años Uf, cuando fue martirizado. era un anciano. Bueno, en realidad fue hace 1868 años que Policarpo fue quemado vivo en una hoguera. Esto sucedió, hermanos, en un momento en que la ciudad de Esmirna se encontraba celebrando los Juegos Atléticos. Ujú. Esmirna estaba abarrotada de gente y el bullicio se escuchaba por donde quiera. Se escuchaban los gritos, los ruidos, las alegrías, los bailes de ellos. Pero pronto surgió un grito ante la muchedumbre que decía: mueran los enemigos de los dioses. Y dicen así, así está escrito en los libros antiguos: muera Policarpo. Para entonces Policarpo ya había huido de ese lugar, pero había tenido una visión en la que su almohada ardía en llamas. Y fue cuando Policarpo Ujú. entendió que él iba a morir quemado. Policarpo se va de Esmirna y agarran al siervo Policarpo, lo torturan y lo obligan a decir dónde está Policarpo. Y los romanos van hasta allá y lo toman preso. Y le dice el soldado romano: Policarpo, ¿qué tienes? ¿Qué tiene? ¿Qué tienes que llames a César Señor y ofrecer un poco de incienso para escapar de la muerte? Ujú. Pero hermanos, hay que recordar que en aquel entonces llamar a César Señor significaba decir que César era Dios, que César era un ser divino. Y para Policarpo él estaba claro que el único Dios era Cristo Jesús. El Ujú. único. Cuando meten a Policarpo en la arena del circo romano, dice que vino una voz del cielo que varias gente lo escuchó, que decía: sé fuerte, Policarpo, y pórtate con hombría. El procónsul de aquel momento dio a escoger entre maldecir a Policarpo, dio a escoger entre maldecir a Dios Ujú. o a Cristo y ofrecer sacrificio a César o morir. A lo cual Policarpo responde: 86 años. Oiga lo que dice Policarpo: 86 años he servido a mi Señor y Él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo Ujú. voy a blasfemar de mi rey que me salvó?
Oiga, qué postura valiente, hermanos, de un hombre de 86 años. El procónsul, Sí. hermanos, le amenazó diciendo, tengo fieras salvajes, porque era costumbre de los hijos de romanos echarle fieras salvajes a los creyentes. Y le dice, tengo fieras salvajes, Policarpo. Y él dijo, hazlas venir, tráigalas. Entonces el procónsul le replicó, puesto que desprecias a las fieras, te mandaré a quemar vivo. A lo que Ujú. Policarpo replicó después, tú me amenazas con un fuego que arde y poco después se extingue. Esto demuestra que ignoras el juicio que les espera a los impíos y qué clase de fuego inextinguible aguarda a los malvados. ¿Qué esperas? Dicta la sentencia, mándame a quemar. Al escuchar esto, la muchedumbre de aquel circo exclamó, este Policarpo es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el enemigo de nuestros dioses, el cual enseña al pueblo a no sacrificarle ni adorarlos. El gentío llegó de las tiendas y de los baños con teas. Así, hermanos, agarraron la leña para el fuego. Cuando iban a prenderlo, a amarrarlo al patíbulo, Policarpo dijo, déjenme, no me amarren, que yo, Dios me hará el poder de quedarme aquí quieto ante esas llamas. No me moveré, me mantendré inmóvil en medio de las llamas sin la seguridad de vuestros clavos ni vuestros mecates. Así es que déjenme aquí. Y lo que hicieron los soldados fue dejarlo atado, pero no lo apretaron las manos. Y fue cuando Policarpo dijo su oración, que está escrita esta oración. Dijo, Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, te bendigo y bendigo a tu Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el pleno conocimiento de Dios. Yo te bendigo por concederme en este día y hora el poder participar entre el número de tus mártires. O sea, hermanos, vea qué coraje Qué y calidad beber de del hombre, ¿verdad? cáliz de tu Oh, Cristo. Oye, Dios. hermanos, dice, por esa razón te alabo y te bendigo por todas las cosas. Miren, hermanos, ¿quién va a cantarle a Dios? ¿Quién va a orar así a Dios? Solo alguien valiente, alguien que tiene su fe en Cristo, alguien que sabe quién es Cristo en él. De esta forma, hermanos, el sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo, el cuerpo de Policarpo fue reducido a cenizas. Qué ¿Qué le forma parece? de morir. Ujú, Mire, de verdad que se cumple lo que dice la palabra, que hay hombres de los cuales este mundo no era digno, ujú. porque es mucho, mucho hombre Ah, para este mundo. claro. Definitivamente que sí. Bueno, el tema principal o la consulta, la pregunta que nosotros quisimos hacer al inicio del programa era hacer un tema abierto con respecto a, ¿cree usted que la iglesia de Esmirna está vigente hoy en día? Yo le pido, por favor, déjeme su comentario, déjenos ahí en el casillero de preguntas o comentarios. ¿Qué piensa usted acerca de este tema que hoy desarrollamos? Y por favor, háganos saber su comentario. Este tema de la iglesia de Esmirna es un tema tan fuerte Ujú. que entonces, por lo que usted nos hace ver de este tema, la iglesia de Esmirna permanece hoy en día vigente. Bueno, voy a enseñarlo con datos. Increíblemente, cosas como estas que les acabo de decir están Ujú, sucediendo hoy en día con nuestros hermanos en Cristo. Escuchen, ujú, niños están siendo en los países islámicos, en los países ujú, comunistas, están siendo raptados para ser esclavos, ser vendidos como esclavos, como hermanos siendo raptados para ser abusados de todo tipo. sí, Jóvenes, adultos, ancianos están siendo quemados vivos hoy en ujú, día, saqueados, torturados, masacrados, andan huyendo de ciudad en ciudad. Usted lo puede ver. ujú, Usted puede abrir en YouTube la página que se llama Puertas ujú, Abiertas. ujú. Sí Vea, está. donde están los cristianos martirizados. Y Ujú. hay más páginas de que tienen estadísticas de creyentes. Creo que Como está hoy en también día, La Voz de los Mártires, la voz de también, los ¿verdad? Que está mártires, también, sí. puertas abiertas. Ujú, Véalo en YouTube para que vea que es cierto. Hoy en día la iglesia Esmirna sigue estando activa. Hermanos, cientos, no, son miles los hermanos que están muriendo hoy en día por causa del Señor. Todos los días miles de creyentes
muestran en sus cuerpos las heridas de su fe, ya que es por la fe en Cristo Jesús que están siendo perseguidos en los países, como lo dije, islámicos, países como comunistas, como China, como Indonesia, como Arabia Saudita, como Egipto, como Irán, como Malasia, como Corea del Ujú, Norte, como Vietnam, como Nigeria, como Pakistán y entre otros muchos. ujú. Hoy en día, las iglesias en esos lugares son iglesias subterráneas, mientras aquí en el occidente gozamos de lo que llaman, ¿verdad? Templos lindísimos, Ujú. ¿verdad? Con super equipos y aires acondicionados. Esos hermanos están en cuevas, Así es. Ellos están en viviendo cavernas, en tribulación, claro. alcantarillas. Hermanos, terriblemente, esta iglesia de Esmirna sigue estando vigente hoy en día. Está vigente y están perseguidos en este momento. Bueno, y Están siendo estos perseguidos, sí. hermanos, cuando los entrevistan, porque algunos logran escapar, lo único que piden no es su dinero, como hacen los Así cristianos es. modernos, ¿verdad? Que, pues apóyenos con su dinero. No, ellos lo que piden es oren por nosotros. Ellos no piden bienes. Lo que piden es oración. Sí, sí. Para que nosotros, los que estamos guardados en una cajita, ¿verdad? Por la mano de Dios, por la misericordia de Ujú. Dios, oremos y clamemos a ellos, al Señor por ellos, porque ellos son los que están Así es, sufriendo. amén. Ellos son los que están sufriendo tribulación. Si nosotros estuviéramos de ese lado, estaríamos viviendo la misma tribulación, pero no estamos en eso. Ujú, Estamos a este lado del mundo y estamos resguardados por la mano y la misericordia de Dios. ujú. Es importante eso que usted hace saber. Nosotros tenemos que estar de continuamente clamando al Señor por estas personas que Ujú. están viviendo tribulación y están en dolor, en aflicción, no tanto, Hoy en día. no solamente ellos, sino también sus familias, porque a muchos de sus familias también en este momento les están persiguiendo y es la iglesia de Esmirna la que está ahí vigente, Hay gente, es la como que lo está digo, vigente. hermanos, ponga ahí en YouTube, misión, o puertas abiertas, Ujú, donde habla de los creyentes perseguidos. La voz de los mártires, donde habla de los creyentes perseguidos, cómo sufren. Ahí están los videos de ujú. ellos, algunos videos, entrevistas a ellos. Y usted verá que esa iglesia de Mirna sigue dando su vida por el Señor. Así es. Una última pregunta le quería hacer es, Ujú. Em, ¿cuál es la promesa hecha al vencedor? Dice, la promesa hecha al vencedor, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Verdad? La segunda muerte, hermanos, es el lago de fuego. Es Ujú, el lago de fuego. El que venciere sobre la muerte, sobre la aflicción, sobre el martirio, así es. no sufrirá daño en la segunda muerte. Quiere decir que va a gozar de la inmortalidad y nunca va a ser separado de Dios. ¿Quiénes son los que van a sufrir daño de la segunda muerte? Vea lo que él va a decir, va a leerle Apocalipsis. Ujú, Porque la muerte segunda, hermanos, es el castigo eterno que les espera a todos los impíos y pecadores en el lago de fuego. ¿Quiénes son esas almas condenadas? Voy a decir Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, los ujú, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el el lago lago de de fuego, fuego. la muerte segunda. Ujú, El lago de fuego que arde, el el lago lago que que arde arde con con fuego. fuego y Ujú. azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Qué le parece, Rebeca? Uno de los temas que uno dice, Dios no puede ser, ¿verdad? Que esto pase hoy, porque uno Ujú. no se puede imaginar que maltraten a un ser humano, pero que ante la profecía o la palabra de Dios tiene que cumplirse. Sí, es que los creyentes en Cristo, los Ujú, verdaderos creyentes, tienen claro la palabra de Dios cuando dice todo aquel, esa palabra que dice claramente Jesús, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que ujú, pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. así ¿Dónde está es. eso? Marcos 8:35. Y hay muchos de los cuales este Ujú, mundo sigue ujú. siendo indigno. Indigno No es digno este mundo para mucho hombre o mujer de semejante calidad de hijo de de Dios, de creyentes. creyente. Ujú. Por eso Qué dice la escritura, tremendo. el que tiene oído para oír, oiga. Dígale a Dios, Dios, si en alguna forma, hermano, mi hermana, Dios le ha hablado hoy a usted, si de alguna forma Dios lo está llamando, lo está desafiando a hacer a su servicio, a dar su vida entera por el Señor, clame a Él por fuerza, por Así fortaleza, es. porque usted tenga una vida, todos nosotros, una vida entregada al Señor. Amén. Amén, amén.
Y hoy otra vez, qué bendecidos por bendición. Dios con la presencia de todos ustedes. Ujú. Es una serie de estudios acerca del mensaje a las iglesias. Y bueno, ¿qué le parece si oramos Bueno, oremos. Amén. para finalizar el programa? Agradecerles a todos ustedes las sintonías, pedirles sus oraciones tanto para estos hermanos que están viviendo estas luchas actuales, estos, estos tiempos de tribulación. Ore también por su casa, bendiga a los suyos, ore por ellos, ore por cada uno y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Amén. Y ore por este ministerio que también Sí. necesitamos mucho su oración. Bueno, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en este momento. Gracias por Sí, cada Señor. uno de mis hermanos que han escuchado este Gracias, mensaje, Señor. por los que lo van a escuchar más adelante. Tú nos llamas, Así Señor, a es, entregar Señor. nuestra vida por ti. Dios mío, a veces Sí, cuán Señor. lejos estamos realmente de entregar nuestra vida por ti, pero Dios mío, todo esto es un proceso también. Ayúdanos a comprender el Evangelio. El Evangelio se trata de Sí, negarnos a Señor. nosotros mismos Sí, y rendir nuestras vidas a ti, de rendirnos a tu sí, servicio, Señor. a tu obra, Señor, a nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, haznos más valientes, Sí, más Señor. fuertes, que seamos gente de fe, Sí, de Señor. coraje, una fe firme. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por Sí, cada Padre. uno de mis hermanos y mis hermanas en este Así momento. es. Gracias, Bendícelos Señor, por grandemente cada uno. y En el llénalos nombre de de ti. Jesús. Gracias por la palabra, tu palabra que es fiel, que Sí, es eterna, Señor. que es Gracias. viva, que es espíritu, que es eficaz y que hace Así la es, Señor. obra que tú has encomendado hacer. Gracias por mis hermanos. Sí, Los Señor. bendecimos en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, Señor Amén. nuestro. Así Amén. es. Amén. Amén. Amén.